Muy buenas tardes, estamos de vuelta en nuestro primer simposio sobre la diversidad y manejo de la entomofauna. Tenemos tenemos a nuestro último ponente, que es desde Perú, al Rubén Guzmán. Les voy a hablar un poco sobre él. Estudió biología en la Universidad Ricardo Palma, fue asistente técnico y conservador en el Museo de Historia Natural. Realizó estudios detallados sobre la diversidad de animales en el ámbito del departamento de Lima, con libros de herpetofauna, perdón, del departamento de Lima y secretos de los reptiles. Participó en eventos tales como Acuarista del Perú. De igual forma también ha participado en diversos cursos sobre lepidópteros y ha escrito diferentes artículos. Cedo el lugar al doctor Rubén, que él nos trae la siguiente ponencia. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias a la organización. Bueno, voy a presentar ahora lo que es el género Danaus del Perú. Digamos que la mariposa monarca es un grupo más que todo bastante conocido, especialmente por la subespecie Danaus plexipus del hemisferio norte que realiza las grandes migraciones. Lo que vamos a ver a continuación es, bueno, primero un poco la clasificación, como para que tengamos una pequeña idea del contexto, la estructura, el ciclo de vida, las especies que tenemos acá en Perú, algunos parásitos y algunas publicaciones que se tienen sobre el tema eh, del género Danaus para el neotrópico. A ver, primero la clasificación. Para los que estamos un poco más metidos en el tema de entomología, quizás sea fácil saber que se encuentran dentro de la clase insectos, en Lepidoptera, superfamilia Papilionoidea, familia Nymphalides, subfamilia Danaide y Danaus. Bueno, cada uno de estos taxones, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a comenzar con insecta. La clase insecta significa literalmente con separaciones, porque está dividido el cuerpo en tres partes principales: cabeza, abdomen. En algunos casos podría parecer un poco contradictorio porque en el caso, por ejemplo, de los coleópteros, el pronoto está separado del tórax y metatórax, que forman un solo bloque con el abdomen. Pero bueno, en general se tiene todo esto, que están divididos en cabeza, tórax y abdomen. El tórax está dividido en tres secciones: protórax, mesotórax. En cada segmento torácico hay un par de patas, como es lo normal en todos los artrópodos, y un par de alas. Ahora, en teoría los insectos deberían tener tres pares de alas. Solamente algunas de insectos fósiles tienen tres pares de alas. Este par de alas se atrofia y se pierde, entonces nos quedan segundo y tercer par de alas, aunque estamos más acostumbrados a decirles primer y segundo par de alas. Lo correcto sería alas mesotorácicas y metatórácicas. Ahora, eh, el aparato bucal también es bastante complejo, contiene varias piezas: mandíbula, maxilas, labium, palpos labiales, palpos maxilares y bueno. Y las antenas, que son, digamos, típicas de los insectos. Ahora, el órgano Lepidoptera tiene la característica de presentar principalmente escamas en las alas. Esa es la traducción del griego al español, alas escamosas. Pero en realidad las escamas se distribuyen por todo el cuerpo del insecto. Y se las tiene dos tipos: las escamas tectrices, que lo cubren simplemente, y las escamas sensoriales, que son normalmente finas. El aparato bucal en todos está modificado en forma de una probóscis, solamente para poder ingerir alimentos líquidos, que posee tanto néctar como, en algunos casos, de algunas especies muy particulares, descomposición de animales. Tradicionalmente se dividía a los en dos grandes grupos, que no informalmente, a las mariposas y a las polillas. Las
se las diferencia principalmente porque tienen el frenulum. El tipo de antena no ha salido tampoco la colación porque igualmente hay especies de polillas muy coloridas y las antenas son muy variadas. En el caso de las mariposas hay dos grandes grupos, los papilionoideos, que son los principales, y los esperoideos. La superfamilia papilionoidea son mariposas de tamaño muy variable, están desde las muy grandes como morfos hasta bastante pequeñas como las licenas. El cuerpo es bastante pequeño en relación a la longitud del área de las alas y todos tienen antenas de tipo claviforme. Si nos vamos un paso más adelante a la ninfalide, digamos que es una de las más diversificadas. Presentan una venación bastante típica, que la vamos a ver más adelante, con el caso de Genodanaus, y la forma de las alas va a variar bastante, desde angulosas, elongadas, triangulares, redondeadas, va a haber una infinidad de formas y de coloración también. En muchos casos incluso, el dorso de las alas es muy colorido, mientras que la cara ventral es bastante mimética. La subfamilia Danaine se caracteriza principalmente por presentar una coloración aposemática, una coloración de advertencia. El caso más conocido es el de la mariposa virrey con la mariposa monarca, pero también hay, por ejemplo, el del género Licoria, que es una especie, un género sudamericano, Licoria en este caso, con algunas especies de la subfamilia Itomine, que tienen una coloración prácticamente igual. Y ambas también hay algunas especies, por ejemplo, Arctine, que también tienen una coloración similar. Ahora, normalmente van a tener una coloración aposemática, pero va a ser, digamos, bastante variable. Algunas especies de danainos van a tener solamente blanco y negro, otras van a tener la coloración típica de anaranjado, negro y blanco, y otras variantes. El género Danaus sí es mucho más constante en su estructura de coloración. Bordes de los márgenes de las alas negros con puntos blancos en pares, el interior de las alas anaranjadas, y quizás lo más importante, la mancha odorífera en los machos en la vena cubital A2. El género Danaus se compone de 12 especies descritas hasta la fecha: Danaus affinis, Danaus crisipus, Danaus cleophile, Danaus doripus, Danaus eresimus, Danaus eripus, Danaus genutia, Danaus gipus, Danaus ismare, Danaus melanipus, Danaus petilia y el clásico Danaus plexipus. En Perú tenemos solamente 4 especies: Danaus eresimus, Danaus eripus, Danaus gilipus y Danaus plexipus. Ahora, cada una con sus subespecies. En Danaus eresimus tenemos a Danaus eresimus erginus y a Danaus eresimus plexaure. Danaus eripus es una sola especie. Danaus gilipus sí tiene 3 subespecies descritas para Perú: Danaus gilipus candidus, Danaus gilipus gilipus, Danaus gilipus nivosus. Y Danaus plexipus tiene una especie sudamericana, una subespecie sudamericana, que es el Danaus plexigripus. También se la conoce como monarca ecuatoriana, o monarca neotropical. La estructura, bueno, vamos a hacer un poco lo que es vamos a comenzar con la larva. Es una larva de Danaus plexipus insuflada, que nos muestra las características generales del estadio larvario del género. No es la coloración típica, que es en base a rayas. Dependiendo de la especie, estas rayas van a ser
más numerosas o menos numerosas. Otra característica son los pliegues anteriores, los filamentos anteriores, que están en el segmento T2, en el segmento torácico, lo que corresponde al mesotórax. Y en el segmento A8, el octavo segmento abdominal también tiene sus dos filamentos. En algunas especies, como en Danaus edesimus, tienen otro par de filamentos en el segmento A6. La placa anal es triangular. Ahora, otras especies de lepidópteros, de ninfálidos, va a tener sus patas, sus propatas en los segmentos A3, A4, A5 y A6. Además de la propata del segmento, que en este caso es un segmento, digamos, doble por la fusión de dos segmentos, del A9 con el A10. La pupa es característica del género Danaus. Es una pupa, bueno, técnicamente transparente, porque la coloración verdosa se debe a la hemolinfa. Incluso se pueden ver algunos partes, algunas concentraciones de grasa de los cuerpos grasos que le dan una tonalidad un poco más clara. Ahora, esto, digamos que exteriormente se nota también que tiene pequeñas manchas doradas y una línea negra y dorada en el cuarto segmento abdominal, en la cara dorsal. Ahora, la pupa es el estadio de transición entre la larva y el adulto. Entonces acá vamos a tener algunas estructuras que son, digamos, ya las predecesoras al insecto. El proceso por lo que la pupa, o mejor dicho, que la larva pasa al adulto, es literalmente formar la pupa y hacerse líquido. Prácticamente todos los órganos se licúan y solamente quedan el sistema respiratorio, el tubo, el vaso dorsal y algunas partes, algunos músculos que mueven el abdomen, en algunos casos en infálidos y en otros grupos también. En caso de las monarcas, el abdomen está tan comprimido que ya no es útil para ningún tipo de movimiento. Entre las alas y el abdomen, en la pupa, hay un saco aéreo. Esto se va a ir perdiendo mientras el insecto se vaya desarrollando en el interior. Ahora, internamente, al cabo de 16 días desde la pupación, se va a iniciar el proceso de quitinización del exoesqueleto de adulto. Poco a poco se va a ir formando, pero en un par de días se desarrolla rápidamente el exoesqueleto adulto. Externamente, podemos ubicar varias estructuras, como la cutícula de las alas metatorácicas, que está tapada por la cutícula de las alas mesotorácicas. Luego la cutícula de las antenas, la cutícula del ojo, la cutícula de proboscis, la cutícula de las patas y los segmentos abdominales. Hay una estructura muy importante en estos casos, y es el cremaster. Esta estructura es la que permite la fijación de la pupa a un parche de seda que ha dejado la larva anteriormente a la pupación. Cuando la larva inicia el proceso de pupación, lo primero que hace es un pequeño parche de seda. De ahí se cuelga en la característica forma de J y comienza el proceso de la última mura en la pupación. Una vez que se quita la piel, lo que va a pasar es que va a luchar para que el cremaster quede enganchado en la seda. De ahí desecha la piel y queda todo el tiempo necesario como para que como para que se desarrolle el insecto internamente. Ahora, el adulto, digamos que es prácticamente igual a casi cualquier insecto, tiene las mismas partes, cabeza, tórax, abdomen. En la cabeza están los órganos sensoriales, como las antenas, los ojos compuestos, ojos simples, palfomaxilares, palpolabiales, y la característica proboscis, que es una modificación del aparato bucal.
consta de dos filamentos que después del momento de la eclosión se juntan para formar un tubo. Ahora, no es un simple tubo, tiene células nerviosas, tiene músculos que le permiten enrollarlo. La topografía de las alas es también bastante importante cuando uno hace las descripciones. Cuando uno hace la descripción de una especie de cualquiera, va a tener que seguir una topografía, por así decir, tanto de las áreas alares como también de la venación. En las áreas, bueno, primero vamos a tener el borde anterior, el borde de ataque del ala. Este es el que tiene las venas más engrosadas y más resistentes para que la pueda moverse sin deformarse. Al costado, donde terminan todas las venas, se encuentra el termen. Abajo se encuentra el borde colgante, es el borde que va a estar, digamos, literalmente colgando. Entre el termen y el borde colgante hay una zona llamada el tornus, que es el ángulo más obtuso normalmente del ala anterior. Eso también se repite en las áreas posteriores. En las áreas vamos a tener en azul el área basal, en celeste el área postbasal, en cian el área discal, en morado el área postdiscal, en rojo el área apical, en anaranjado el área subapical, en verde el área tornal y en más oscuro, en todo el borde, vendría a ser el área marginal. Se repite también en las áreas posteriores. La venación es característica de Genio-Danaus. Y aquí vamos a tener una característica bastante interesante que lo vamos a ver ahora. Las venas son las clásicas, la costal, subcostal, radial 1, radial 2, radial 3, 4, radial 5. Tiene 5 radiales. Tiene 3 mediales, medial 1, 2 medial 3. 2 cubitales, cubital A1, cubital A2. Y la anal A1 más 2, que al inicio son dos venas separadas, la anal 1 con la anal 2, pero que luego se unen en una sola. Este fragmento en que estas dos venas están separadas puede ser muy pequeño, pero con estereoscopio se puede que son dos venas separadas que se unen en una sola. Algo similar en el área exterior, tener las mismas mediales, las mismas cubitales, y como le decía, la mancha odorífera está en la cubital A2, más o menos en la región discal. Las características más resaltantes del género Danaus es que, bueno, tienen todas una coloración aposemática. Es porque la larva, al alimentarse de plantas tóxicas, va a adquirir la toxina. En Danaus plexipus, bueno, se alimenta de cuerda sádica. El esqueleto es particularmente resistente, flexible, y bueno, esto le permite que pueda soportar fácilmente los ataques de las aves. Una mariposa normal, como una papilio, si es atacada por un ave, no va a sobrevivir. Un danao, si es atacado por un ave, pasa unos segundos, se recupera y sigue volando. Si la sala le permite. Además, la que tienen de los glúteos cardíacos. ¿Qué pasa con esto? Que estos químicos que se han encontrado en Asclepias cuirasálica, calactina, atopina, calatoxina, les dan un sabor repugnante a las aves que intentan comerse de estas mariposas. Y la idea es que simplemente le den una mala experiencia para que ya nunca más puedan volver a cazar una mariposa que tenga esta coloración, porque para eso tiene esa coloración. Y es algo que también, como ya sabemos, han usado otras especies como la ya famosa mariposa virrey. Ahora, la coloración aposemática no solamente se restringe a los adultos, las larvas, por ejemplo, también presentan esta coloración aposemática. Esta sucesión de bandas negras, blancas y amarillas, que es típica de los danaos.
El huevo es el primer paso en la vida de cualquier insecto, en este caso de una mariposa Danaus plexipus nigripus. Eh, el huevo es bastante pequeño, a lo mucho 1 milímetro más o menos de largo. Presenta una serie de crestas radiales y ornamentaciones en esto que da una forma casi segmentada. Una vez que la larva termina de formarse dentro del huevo, sale el huevo y comienza a comerse la casca de huevo. Es demasiado nutritiva como para dejarla desperdiciada. La larva, u oruga, como también se la dice, como ya hemos visto, tiene una característica con sus típicos flecos. Dependiendo de la especie, la cantidad de bandas y la cantidad de flecos va a variar. Y bueno, en caso de especies ya van a ser 6 filamentos, pero no que sean solamente 4 filamentos. La coloración puede variar un poco, incluso siendo un poco roja, o tendiendo más al negro. Ahora, hubo un estudio hecho en Costa Rica, si bien me acuerdo, que algunas larvas de género Danaus eran más oscuras que deberían. Y no era a causa de parásitos, como vamos a ver más adelante, sino era, digamos, una cuestión ya más genética. La pupa, digamos, es la característica, color verde, con las manchas, eh, digamos que se va a ocultar junto con las asclepias, como si fuese una pequeña. Mientras pasa el tiempo, como la cutícula es transparente, se va a notar fácilmente cómo va a pasar de una masa verdosa a las características típicas de la monarca, con con los márgenes y las venas negras, con la coloración anaranjada y todo lo demás. El adulto es, digamos, con lo que se diferencia las diferentes especies de monarca. Bueno, tiene siempre esta coloración, y en el caso de las especies peruanas no son migratorias. Más bien, están siempre en algunas localidades determinadas. Las distintas especies de monarca que tenemos acá en Perú se pueden reconocer fácilmente. Hubo un problema con una de ellas acá en Lima, que fue una confusión en una página en Inatura, que ahora lo vamos a ver también. Danaus edesimus. La especie de Danaus edesimus serginus es quizás una de las llamadas monarcas altoandinas. Es bastante común sobre los 1500 metros aproximadamente. Es de pequeño es, digamos, de tamaño modesto, más pequeña que una Danaus plexipus normal. Lo que resalta más es la falta de de las bandas negras que acentúan las venas, y que en lugar de tener una coloración amarillenta en las alas anteriores, en la cara ventral, la tiene color marrón. Y bueno, la encontramos principalmente desde el centro del Perú, centro del Perú, hacia el norte, pasando por Ecuador y parte de Colombia. Edesimus plexaure. Este es un espécimen tipo. Es muy similar a la otra, la Erginus, pero ¿qué pasa? Que acá tiene 4 manchas en las celdas marginales de las alas anteriores. 4 manchas blancas, lo que no tiene la anterior. Ahora, algunas especies son bastante difíciles de encontrar, otras mucho más fáciles. En este caso, tenemos que está más o menos por el extremo sur del Perú, donde venía a ser Madre de Dios y parte de Cusco. Una especie que ha suscitado bastante controversia y naturalista, particularmente, es esta, Danaus eripus. Hubo varios reportes de Danaus eripus para el centro del Perú, para Lima principalmente.
pero viéndolos muy detalladamente resultaron ser determinaciones equivocadas. Danaus edipus presenta una coloración muy similar a Danaus flexipus, solamente que tres características que la diferencian, aunque son bastante mínimas pero resaltantes. El borde colgante del ala, que en Danaus flexipus es negro, en Danaus edipus es anaranjado. Además, en las dos celdas anaranjadas, marginales, de las alas anteriores, tienen un punto blanco, lo que no tiene Danaus flexipus. Ahora, en las alas posteriores va a tener una banda difusa marrón entre la cubital A2 y la anal 1+2. Esas son, digamos, las características típicas del Danaus edipus. Sin contar lo que es la distribución. Danaus edipus se encuentra en el sur del Perú hasta Chile y también Brasil. No se encuentra en Lima, así que es imposible que se encontrase Danaus edipus en Lima. Aparte porque no corresponde con las descripciones. Otra especie es la llamada Danaus gilipus. Tenemos tres subespecies en este caso. Danaus gilipus candidus es la menos colorida de todas las del género Danaus. Es blanquecina. Esta foto no es que haya sido un ejemplar antiguo, nada. Esta foto es de un ejemplar tipo, está bien. Y la coloración es igual a la de uno vivo. Muy pálida. Casi no se diferencia el color anaranjado ni rojizo que tiene. Apenas se puede diferenciar tres grandes manchas blancas en el margen del ala anterior, exceptando obviamente la característica banda marginal negra con puntos y una mancha en forma de Y en la celda discal y el exterior. Las manchas odoríferas también son bastante grandes y en la cara ventral presenta un punto blanco, bastante evidente. Ahora, en este caso, ¿qué pasa? Que esta especie se encuentra principalmente en una zona restringida entre Ayacucho, Madre de Dios, Cusco y Puno. Entre todas las especies de Danaus que tenemos es la más restringida. Luego tenemos a Danaus gilipus. En contraparte a la Danaus gilipus candidus, Danaus gilipus presenta una coloración anaranjada característica y tres marcas blancas en las celdas finales del ala anterior. La distribución también es bastante restringida, pero tanto como en Danaus gilipus candidus. Se encuentra entre Cusco, Puno, Madre de Dios y parte de Ucayali. Y bueno, también parte de Brasil. Danaus gilipus nivosus es una especie, digamos, bastante particular de Danaus, es bastante colorida por las manchas bien definidas que tiene en las anteriores y posteriores. Es la única que tiene una mancha blanquecina entre la celda discal y las celdas marginales del ala posterior. Igualmente tiene las manchas odoríferas bastante desarrolladas con un punto blanco en cada una. La distribución es principalmente en el norte del Perú, más o menos por los departamentos de Ancash, pasando por La Libertad, Piura, Tumbes, hasta llegar a Ecuador. Lo que hemos visto hasta ahora son, digamos, en el caso del Danaus Decimus Pexaure, Danaus edipus, Danaus gilipus, Danaus gilipus candidus y gilipus nimbosus, hemos visto los especímenes tipo, o sea, los ejemplos donde se han hecho las descripciones originales
especies. No sean necesariamente los solotipos, pero sí han sido ejemplares considerados tipos. La mayor parte son principalmente lectotipos. Mientras que Danaus edésimos, serrinos, y Danaus plexiponigripos son tipos, porque ya fueron publicados, pero no son de la serie principal. Esta es la más conocida de todas las que tenemos en Sudamérica, la Danaus plexipus nigripus. Es una subespecie emparentada muy cercanamente con la Danaus plexipus plexipus de México y tiene, digamos, características muy, muy similares. Se alimenta de Asclepia cuirasábica, eso sí lo tenemos bastante seguro. En los casos anteriores, no sabemos necesariamente de qué especie se alimenta todavía, solamente están hechas los adultos. Y bueno, tiene una amplia distribución. Se distribuye del centro sur del Perú hasta, bueno, hasta Ecuador y Colombia también. El dios más distribuidas, puesto que a esta también se le llama monarca ecuatoriana. Como les comentaba, ninguna de estas especies hace migraciones. Son especies, digamos, locales que no tienen, digamos, una distribución, digamos, tan amplia, pero tienen varias generaciones al año. Por lo menos una a principio de año, más o menos entre diciembre y marzo, y otra entre junio y agosto, septiembre más o menos. Son los dos grandes momentos en el año donde hay, digamos, una mayor cantidad de estas especies. También están separadas por límites altitudinales. Por ejemplo, en el estudio que he hecho sobre Danaus plexipus nigripus y Danaus plexipus serrinus, en las zonas bajas se encuentra Danaus plexipus. Mientras que en las zonas altas, más o menos de 1500 metros para arriba, se encuentra Danaus edésimos. Pero siempre hay una zona donde ambas especies coexisten. Acá donde vivo, a unos 900 metros de altura, se pueden encontrar ambas especies, pero más Danaus plexipus nigripus que Danaus edésimos serrinos. Existen varios parásitos que pueden infectar tanto a las larvas como a los adultos. En el caso de los adultos tenemos a Ophicocystis exoshire, un tipo de protozoario parásito que se lo encuentra principalmente en el abdomen de las monarcas. Ahí dejo el artículo también, por el que quiere leerlo, que es una de las principales capas de mortalidad de esta especie. Ahora, es bastante sonado. Hubo también en Inactuales varios que habían pasado a unas orugas oscuras como si fuesen Danaus eripus para Lima. Bueno, digamos que no era eso, sino era una oruga de Danaus plexipus infectada con pseudomonas, o también podría ser con el virus de la polidendrosis nuclear. En los casos, especialmente en el de pseudomonas, ¿qué pasa? Que la gente comienza a digerir la oruga desde adentro. Entonces las bandas blancas se tornan negras. Al final la oruga termina como una masa nada más, colgando de una rama. Y muchas especies y muchas orugas llegan a infectarse de eso y nunca terminan su metamorfosis. Se quedan colgando la rama, muertas, sin descomposición. Existen, digamos, para el hemisferio norte existen muchas publicaciones al respecto sobre las mariposas monarcas, pero para el hemisferio sur. Tenemos algunas que son, digamos, bastante relevantes, como el trabajo del doctor Gerardo Lab, 2003, Mariposa de Machu Picchu, donde describe a las especies, a dos especies que no Danaus, que están en la zona, que es la Danaus plexipus nigripus y la Danaus
Lipus candidus. Pero claro, menciona que hay otras dos especies más. Este trabajo en Reviol, el género Danaus, Nifalide, Danaíne, en el valle del río Rímac, es, digamos, uno de los estudios bastante, un estudio detallado de cómo es, de cuál es el en la zona, en el Valle Río Rímac en particular, con una descripción detallada del adulto de cada especie, tanto macho como hembra. Existen otros artículos también bastante interesantes que hablan también sobre la variación cromática en Neodanaus, especialmente lo que son de la Danaus flexibus de Norteamérica. Y digamos que incluso se podía confundir con muchas especies. Hay algunos que, por ejemplo, tienen más coloración anaranjada, otros que la coloración anaranjada se mancha de blanco y muchas variantes más. Y no solamente en Danoplexipus, sino en otras especies, otros géneros. Bueno, les quiero mostrar solamente un resumen más o menos de todo este tema. No son muchas especies tampoco, como por ejemplo el caso de los Sfingidae, pero por lo menos como para que se tenga una idea un poco más clara de cuáles son las especies que tenemos en el neotrópico, particularmente Perú, que es lo que he estado estudiando. Bueno, muchas gracias.